buenos días. Pues vamos a comenzar porque, en fin, tenemos que cumplir el horario y aunque hay muchas ponencias paralelas, muchas salas, está el plenario, vamos a cumplir el horario. Saludaros a todos, buenos días, a los que nos escuchan por streaming también. Y vamos a comenzar esta mesa redonda de experiencias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud, que tengo la fortuna y el gusto de moderar a estas tres personas que a continuación os voy a presentar, que son auténticos cracks de la gestión pública y de la innovación. Ahora veréis que lo que digo no es un eufemismo. Y yo tengo la suerte de estar hoy aquí porque tengo la suerte de trabajar con ellos en un proyecto muy bonito que hemos iniciado también en el Ministerio de Sanidad, que se llama GPS, Gestión de Políticas de Salud, donde de alguna manera lo que hemos construido es el plan de gobierno del Ministerio para el mandato y no solo la construcción de ese plan de gobierno y de esos más de 60 proyectos y 300 acciones, sino la herramienta para hacer el seguimiento de ese plan de proyecto, de ese plan de gobierno. Pues lo llamamos gestión de políticas de salud. Bueno, pues gracias a eso he podido conocer yo las experiencias que muy superficialmente yo conozco, pero que ellas sí que lo conocen con toda profundidad y sobre todo conocer a las personas, que es lo importante cuando uno trabaja en cualquier sitio, también en las administraciones. Entonces, bien, fijaros, la salud está claro que es una cuestión que nos preocupa a todos. Si yo os preguntara a alguno de los presentes si os habéis tenido que hacer alguna resonancia en el último año, no hace falta que me lo digáis, que ya sé que son cosas privadas y tal, pero lo voy a decir yo, que me acabo de operar del menisco y he tenido que hacer una resonancia para operar previa a la operación de menisco, pero seguramente que si hablamos de resonancia, si hablamos de TACs, hablamos de tecnología sanitaria, todos sabemos de qué estamos hablando y todos sabemos de la importancia que tiene una tecnología sanitaria que no esté obsoleta, como ocurría en el Ministerio y como ocurría en el Sistema Nacional de Salud hace unos años que, bueno, la tecnología se había ido quedando obsoleta. Entonces, bueno, una de las cosas que hoy vamos a hablar, precisamente el Plan INVEAT, viene precisamente a atajar esa problemática y, en fin, yo no os voy a avanzar nada, pero, bueno, solamente una pildorita, es decir, instalar más de 800 equipos en más de 220 hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud, equipos que no son solo TACs, resonancias, angiografías vasculares, no sé si lo he dicho bien, cámaras gamma, en fin. Instalar, renovar esa tecnología, fijaros lo importante que es para salvar vidas, para hacer buenos diagnósticos, etc. Bueno, pues eso es el INVEAT y de eso nos va a hablar Cristina, que la tengo aquí a mi izquierda. Aprovecho ya para presentarla. Cristina González del Hierro Valdés es la subdirectora general de Cartera de Servicios y Fondos de Compensación del Ministerio de Sanidad. Ella es licenciada en Medicina y licenciada en Historia, es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y es máster en Salud Pública y máster en Dirección y Gestión de Empresas. Ya veréis nada más hablar un poco de Cristina y hablar del proyecto que nos viene a contar. Veis por qué digo lo de personas, auténticos cracks de la gestión pública y con una experiencia que merece la pena escuchar. Bueno, Cristina nos hablará después, pero os sigo con las preguntas en esta introducción para motivaros un poquito a los temas. Es decir, ¿quién de vosotros, también os podía hacer otra pregunta, ¿quiénes en vuestras vacaciones habéis tenido que ir a la farmacia y obtener un medicamento que estéis tomando en vacaciones? ¿Cómo hacéis eso? Con la receta electrónica, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, eso tan aparentemente sencillo, imaginaros la complejidad que puede tener un proyecto de esta naturaleza. Bueno, pues seguramente eso mismo que ya lo podemos hacer cuando veraneamos en cualquier lugar de España, probablemente veraneando por Europa, probablemente, no sé si nos lo confirmarán o no, pero probablemente lo podremos hacer también pronto. Proyectos como la receta electrónica, como la historia clínica digital, la incorporación de la inteligencia artificial a la atención primaria, los planes digitales personalizados. Bueno, todo eso forma parte de un proyecto apasionante que es la estrategia digital del Ministerio de Sanidad y del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Para hablarnos de eso, tenemos la fortuna de tener aquí a Noemí, que aprovecho también para presentarla.
Noemí es la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad. Ocupó antes otros puestos en este ministerio, antes de acceder a la dirección general, ¿verdad? Y ella es licenciada en física, ella es funcionaria del Cuerpo Superior TIC de la Administración General del Estado. Los TIC, hay muchos TIC en este congreso siempre. Los TIC es un cuerpo que está ahora haciendo un impulso a la innovación en el conjunto de la AGE interesantísimo, creo yo. Podemos opinar y después diréis que los informáticos son tal igual. Pero probablemente uno de los impulsos innovadores mayores en los últimos años está viniendo de los TICs. Bueno, Noemí tiene experiencia en la AGE antes de ir al ministerio. Durante 21 años ha podido trabajar en otras administraciones, anteriormente en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Fijaros lo que es la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. También en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Ministerio de Presidencia. Su evolución profesional previa pasa también por el sector privado. Ella ha estado durante 4 años como especialista en e-business y en banca electrónica en IBM. Actualmente, como he dicho, es la responsable de la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud, junto con sus homólogos de las comunidades autónomas. El Sistema Nacional de Salud, en fin, no es el ministerio, es el Sistema Nacional de Salud. Es algo muy diferente y mucho más amplio, como bien sabéis. Esta estrategia tiene más de 600 proyectos en marcha, ¿vale? Bueno, luego nos va a hablar, quedaros pegados al asiento porque luego nos va a hablar Noemí de esa estrategia. Y finalmente, deciros que tanto el Plan INVEAD como la estrategia digital son proyectos que conforman ese GPS que he comentado, la gestión de políticas de salud del Ministerio de Sanidad, ese plan de gobierno. Y estos proyectos están financiados en todo o en parte con fondos europeos, Next Generation. En fin, no hace falta ser un fino analista para saber que los fondos Next Generation están suponiendo un revulsivo tremendo. Probablemente una de las claves de que la economía española sea de las que más crece, creo incluso que la que más en este momento en toda la Comunidad Europea, sea los fondos Next Generation. Pero bueno, esto habrá que evaluarlo al final y probablemente habrá sus cosas, pero es indudable la importancia que esos fondos están teniendo en todo el proceso modernizador y de cambio y de innovación de este país en este momento. El Ministerio de Sanidad viene gestionando más de 1.700 millones de euros destinados a la modernización y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, con mucho énfasis en la digitalización y el impulso de la economía de los cuidados. De cómo se gestionan y se justifican estos proyectos cómo se gestionan y cómo se justifican, ahí lo dejo, que sabéis que esto tiene tela, lo de la justificación, se ocupa una subdirección que está llevando en estos momentos Eloy. De eso nos va a hablar Eloy. Eloy Cuéllar, y ya lo presento y con esto damos paso ya a la mesa, es el subdirector general de Planificación y Proyectos Europeos en el Ministerio de Sanidad. Él es sociólogo, como yo. Trabajamos juntos hace años en el Departamento de Calidad del Ayuntamiento de Alcobendas, integrando en aquellos años un equipo que ganó el Premio Naciones Unidas a la Calidad en el Servicio Público en el año 2000. Eloy ha sido evaluador principal de la Agencia Estatal de Evaluación y Servicios Públicos y Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas. Ha hecho asistencias técnicas como experto para la prestigiosa École Nationale de Administración, la famosa ENA francesa que algunos conoceréis, y también para el OPSI, el Observatorio de Innovación de los Servicios Públicos de la OCDE. Eloy también ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido coordinador general en el área de coordinación territorial y ha sido gerente de la Ciudad de Madrid entre los años 2017 y 2019. Recientemente fue subdirector general de iniciativas en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III. Bueno, veis por lo que os he dicho que tenemos una mesa de lujo. Yo no les voy a quitar más tiempo ya. No os mováis porque os la vais a perder. Doy la palabra en primer lugar a Eloy Cuéllar. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un placer, para mí es un honor estar aquí en el CENIS un año más. La verdad que este congreso no solamente es, bueno, pues un congreso interesante por el contenido, no solamente es un congreso
bueno, pues en el que podemos tener una aproximación muy interesante a lo que se está haciendo en las administraciones públicas en materia de innovación. Seguramente hay muchas personas que piensan que innovación y políticas públicas o innovación y administraciones públicas son conceptos que no pegan bien. Sin embargo, afortunadamente, yo, de la mano de Antonio, de la mano de Manolo Serrano, de la mano de muchos innovadores públicos, de la mano de Joaquín Ruiz, de la mano de, de Noemi, de la mano de Cristina, se puede demostrar que las administraciones públicas en España vienen dando pasos desde hace mucho tiempo para generar entornos propicios para la innovación. En ese sentido, yo voy a modestamente contar cuál es un poco el ámbito. Gracias. El ámbito en el que estamos desarrollando la planificación en el Ministerio de Sanidad. Un ámbito curioso porque, tal y como comentaba Antonio Díaz, con quien he tenido la oportunidad durante muchos años de compartir proyectos y aventuras como aquella administración inteligente, ¿no?, que ya lanzábamos hace muchos años, que era un concepto que creo que lanzamos en los años 90 todavía, y que, bueno, creo que se va haciendo vigente cada vez más. Aspiramos a una administración inteligente y yo voy a contar 5 o 6 claves de por qué el PRTR, el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia, es un plan que ha traído o ha propiciado un entorno, un ecosistema de innovación en las administraciones públicas españolas, por muchos motivos. Bueno, en primer lugar, por su importancia. Constituye un plan que probablemente sea el más importante en clave keynesiana y de apuesta por el sector público que se ha llevado a cabo en Europa desde el Plan Marshall. Es decir, que ha supuesto una inversión en Europa. Cuando hablamos de reforzar Europa, estamos hablando de muchos ámbitos, entre otros el de la perspectiva social, el de la perspectiva de la modernización en las administraciones. Y este plan, digo, es equiparable al Plan Marshall porque llevaba implícito en sí mismo la transformación. Y se ha hecho de una manera también muy innovadora. Se ha hecho de una manera innovadora que yo creo que merece la pena reseñar. Hay una especialista en políticas públicas muy acreditada que hace de consultora para muchísimos gobiernos en Europa, que es Mariana Mazzucato, que seguramente la conocerán. Y Mariana Mazzucato habla de una nueva forma de planificación, es una forma de planificación muy sugerente y seguramente habrá personas también en esta sala que digan ¿qué tiene que ver la innovación con la planificación? Bueno, es muy importante generar entornos donde la innovación pueda desarrollarse y la planificación en las administraciones públicas, en tanto que es un instrumento que permite mirar a largo plazo, que permite generar estrategias y que permite además convertir la acción en políticas públicas, genera de alguna manera ese entorno y ese marco, o puede generar ese entorno y ese marco propicio para la innovación. Mariana Mazzucato nos habla de metas, nos habla de cómo conseguir que el ser humano llegue a la Luna y eso genera en torno a esa meta cómo se puede generar todo un ecosistema de empresarial, de cooperación pública y privada para de alguna manera alcanzar ese objetivo. Eso es muy importante y supone un cambio que quizá no nos hemos dado cuenta, pero en la administración, en la práctica, con este plan hemos empezado a hacer menos énfasis, entre comillas, en los procedimientos para hacer un mayor énfasis en los objetivos. Es decir, el PRTR tenía como una de sus principales cualidades el fijarse en metas y en objetivos. Eso no significa que se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Significa que las cosas hay que hacerlas de la manera más acertada, pero buscando llegar a esas metas y objetivos. Y además ha sido un plan interesante y diferenciado por muchos más motivos. No sé si esto... Bueno, vamos a darle... A ver si... Digo... Sí, pero no... Se ha debido de gastar la pila, por lo que veo. Bueno, da igual. Da igual. Decía que por otros motivos. Por ejemplo, el PRTR es un plan que permite la continua negociación. El Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia incorpora a la Administración General del Estado, incorpora a las comunidades autónomas, en muchos casos incorpora también a los ayuntamientos, a las entidades locales. Pero es que además, en los clúster
que se han puesto en marcha en los PERTE está incorporando también al tejido empresarial. La pregunta era, ¿es posible dentro de nuestro país asumir un plan de estas características, ejecutarlo de manera satisfactoria? Bueno, ahí está el reto encima de la mesa, pero se vienen ejecutando muchísimas actuaciones en paralelo que están contribuyendo a que este país pues sea portada en The Economist como una de las economías que mejor están funcionando. Lo importante de una política pública es cuando se mire en el largo plazo, cuando dentro de 10 años evaluemos cuáles son las claves de este plan y si realmente ha servido para el que era su principal objetivo, la transformación del país. Voy rápido. Digo que es un plan negociado y esto también es muy importante porque su despliegue y su capilaridad ha sido notable. Es decir, este plan ha puesto de alguna manera a prueba las estructuras administrativas de nuestro país, es decir, ha puesto a prueba la administración pública y ha puesto a prueba también al tejido empresarial de España, en la medida en que ha tenido que hacer frente a la consecución de estas metas y estos objetivos. Además, con un sistema que trataba de incorporar una serie de principios transversales que son los característicos de Europa. Cuando hablamos de la defensa de Europa, cuando hablamos del proyecto europeo, tenemos que hablar de medio ambiente y sostenibilidad, que está incorporado en los principios transversales. Tenemos que hablar de sostenibilidad. Recuerden que no hace tanto hablábamos de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y, por supuesto, también sostenibilidad económica, que son esas tres claves, ¿no?, que están incorporadas en los principios transversales de este plan. Es un plan que está siendo muy participado y que está siendo muy capilarizado. Es un plan que tiene una serie de fases, un ciclo de vida que implica un contacto permanente con la Comisión Europea. La Comisión Europea, a la que quienes estamos aquí tenemos que ver de vez en cuando para dar cuentas, es exigente, como no podía ser de otra manera. Es exigente porque, de alguna manera, no se está tratando también de imbuir en una cultura de la responsabilidad. Y yo quiero también hacer este apartado, ¿no?, en estos tiempos tan turbulentos, este apartado en el cual creo que deberíamos de subrayar este tipo de conceptos, este tipo de cultura, la responsabilidad. No en vano, el plan tiene un volumen económico lo suficientemente importante como para que sea razonable incorporar mecanismos de control, mecanismos de vigilancia para que las cosas salgan bien. De componentes, actuaciones, hay una serie de pasos, de alguna manera que garantizan el despliegue del plan y que proponen la intervención de los diferentes gestores públicos. Durante los últimos 5 años, en la Administración Pública española, y más en concreto durante los últimos 3 años, hemos sido los gestores públicos permanentemente corriendo. Y hemos ido permanentemente corriendo más de lo habitual. Yo a veces digo, la gestión pública, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es apasionante, porque hay que llegar a ejecutar. Y llegar a ejecutar implica tomar decisiones. Y para tomar decisiones es necesario que esas decisiones estén informadas, es decir, que tengamos la suficiente información. ¿Cómo lo hemos hecho en el Ministerio de Sanidad para lograr esa información? Que veo que me queda poco tiempo. Bueno, lo hemos hecho, y paso rápidamente, este sería un poco el volumen, digamos, de PRTR en el Ministerio de Sanidad. Es impresionante, son 1.702 millones de euros de presupuesto, 4 componentes, 37 proyectos y, sobre todo, 400 actuaciones. Detrás de cada una de esas actuaciones hay gestores públicos que están impulsando permanentemente esas actuaciones que, como ya veremos, algunas sirven para salvar vidas y otras sirven para avanzar en inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo hemos hecho en el Ministerio de Sanidad? Bueno, yo creo que no lo hemos hecho mal, o mejor dicho, los equipos no lo han hecho mal, porque ha habido un diseño, en mi opinión, que ha tratado de ser muy inteligente. De alguna manera ha existido un núcleo que primero se situaba en la Secretaría General de Salud Digital y que posteriormente se ha, de alguna manera, circunscrito a la subsecretaría, que ha tratado de apoyar y coordinar la acción del Ministerio. Es decir, en el Ministerio de Sanidad hemos tratado de ir juntos y hemos tratado de abordar el PRTR desde una perspectiva integral, no solamente centrando las actuaciones en cada uno de los centros gestores, sino aunando el discurso, y no solamente aunando el discurso, tratando de trasvasar las diferentes experiencias de cara a esa negociación con la Comisión Europea. En el Ministerio de Sanidad hemos empezado a gestionar,
a la vez que estábamos todavía negociándose el plan. Es decir, que hemos empezado a caminar, como a veces se dice, mientras nos atábamos los cordones, y creo que lo hemos hecho bien, porque al final estamos ejecutando, estamos dando cuenta ante la Unión Europea de cada hito, de cada objetivo, poco a poco defendiendo la gestión que se ha realizado, con algunas dificultades, seguramente las estaréis viendo por las televisiones, ¿no? Cuando se trata de reformas, cuando llevamos reformas al Parlamento, somos un país democrático, tenemos que aceptar lo que pasa en el Congreso de los Diputados, pero no va a quedar por nosotros el volver a intentar conseguir todos y cada uno de los hitos. Bueno, yo simplemente quería decir que gran parte del éxito, entre comillas, del plan en el Ministerio de Sanidad tiene que ver con dos factores fundamentales y ya voy terminando. Uno, la capacidad y la calidad del trabajo de los centros gestores. Aquí hay dos ejemplos claros de centros gestores que han trabajado de manera, la Dirección General de Cartera y Farmacia, la Secretaría General de Salud Digital, que han trabajado denodadamente para mejorar el Sistema Nacional de Salud, que, como bien decía Antonio, no solamente es el Estado, sino también son las comunidades autónomas. Pero, aparte, hemos tratado de ejercer, entre comillas, una gobernanza. Este es un ejemplo de la parte de control, de seguimiento del plan. Es decir, tenemos datos, iba a decir, casi en tiempo real, de cómo marcha el PRTR, y tenemos una estructura de gobernanza que va desde una ponencia en el Sistema Nacional de Salud, en el CIS, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde damos cuenta a las comunidades autónomas, donde trabajamos conjuntamente con las comunidades autónomas para sacar el plan de recuperación. Esto es una novedad en este ministerio, es un ámbito en el que, de alguna manera, intercambiamos información, conocimiento y también intentamos ayudar a desplegar el PRTR. Me callo porque creo que lo importante es conocer las experiencias concretas que se han hecho en este ministerio. Les animo a escucharlas porque creo que merece la pena, porque tienen que ver con nuestra vida. El PRTR es un plan que tiene un volumen económico y un conjunto de actuaciones, pero ese volumen económico y ese conjunto de actuaciones, junto con la actuación de los gestores públicos, lo que da lugar es una mejora de la calidad de vida y una transformación en nuestro país. Y ahora vamos a verlo con hechos en estas dos presentaciones que vienen a continuación y que son mucho más interesantes. Gracias. Muy bien, pues a continuación toma la palabra Cristina. Cristina, perdóname. Estoy tratando de... Aquí, Cristina. Perdón, Adelante. Muy bien, Cristina, pues cuando quieras. Hola, buenos días. A ver si esto va circulando. Sí. ¿No se oye? Ahora sí. Vale. Me quedo aquí para que se me oiga bien. Espera. Vale, está bien. No, es que te lo quiero poner en full. Ahí. Vale, perfecto. Vale, bueno, buenos días. Es un placer venir a hablar del plan INVEAT, que es un plan que llevamos los últimos 3 años ocupando gran parte de nuestro tiempo laboral, y en 10 minutos voy a tratar de explicar el trabajo de los últimos 2 años. El plan INVEAT es el plan de inversiones de alta tecnología. El objetivo que tiene es aumentar la supervivencia y la calidad. ¿Cómo? Favoreciendo un diagnóstico más temprano de las enfermedades y un tratamiento más precoz. Para ello se marcaron como 3 objetivos específicos. Lo que era mejorar la capacidad de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud, mejorar la calidad asistencial y mejorar la equidad. Lo que se pretendía era reducir la obsolescencia de la tecnología que había en España y elevar la densidad de equipos, elevar la tasa de equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud por 100.000 habitantes, claro. Los equipos que forman parte del plan INVEAT, ahí los tenéis, son aceleradores lineales, resonancias magnéticas, equipos de braquiterapia digital, TACs de planificación, angiógrafos vasculares, angiógrafos de neuroradiología, gamma cámaras, PET-TAC
y salas de hemodinámica. Como ha comentado Eloy, este es uno de los proyectos enmarcados en el PRTR, en el componente 18, y el hito que se marcaba en el PRTR era que en diciembre de 2023 al menos 754 equipos de alta tecnología estuvieran instalados y en funcionamiento. Desde un primer momento se vio claro que para que este proyecto pudiera llevarse a cabo tendría que hacerse de una manera colaborativa con todas las personas y todos los ámbitos implicados. Por eso se trabajó de manera mano a mano con las comunidades autónomas desde el mismo momento del diseño del plan. La IREF también estuvimos con ellos porque nos hicieron un análisis, habían hecho ellos previamente un análisis de la situación inicial que había en España sobre la alta tecnología. Se trabajó con las sociedades científicas y desde el primer momento se contactó con el Consejo de Seguridad Nacional porque muchos de estos equipos es preceptiva su autorización previa, y con FENIN, porque las industrias era un gran reto que fueran capaces de fabricar tal volumen de equipos en tan poco tiempo, porque era un reto que nunca se había acometido. Se hizo una planificación muy cuidadosa que se ha llevado a rajatabla. En un primer momento se hizo un diagnóstico de situación donde se vio que España tenía una tasa de obsolescencia de equipos mayor que la media de la Unión Europea. Se vio que la tasa de equipos por 100.000 habitantes era también más baja y una vez diagnosticada que la situación en España precisaba de un plan como estos, se hizo un modelo de priorización. Se acordó con las comunidades autónomas unos criterios que iban a servir para distribuir los equipos en las comunidades. Para ello se separaron en dos grupos. Unos equipos iban a ser para renovar equipos que fueran obsolescentes. Se puso como punto de corte que los TAC que fueran mayores de 12 años serían renovados y los equipos en general mayores de 12 años serían renovados, y en el caso de los TACs y los aceleradores lineales se puso el corte en los 10 años. Luego, para las resonancias, los expertos consideraron que había algunas que podían ser sometidas a un upgrade, que es como una actualización, y entonces ahí el rango se bajó, se elevó un poquito más. Luego, una vez consensuado con las comunidades autónomas lo que es el modelo de priorización, se distribuyeron los equipos que iban a ser renovados, los que iban a ser ampliados, y para aquellos equipos que tuvieran centros de referencia nacional, lo que nosotros llamamos CESURES, se les dio una cuantía económica adicional para que pudieran mejorar las bandas tecnológicas de los equipos que adquirían. O sea, que cogieran equipos un poco más complejos que les permitieran tratar enfermedades más complicadas. Una vez que se había consensuado el modelo de priorización, los criterios ya se aplicaron, los criterios de distribución, y salió la cuantía económica que había que asignar a cada una de las comunidades. Aquí me gustaría resaltar la generosidad de todas las comunidades, que todo el mundo tuvo el objetivo final de llegar a un acuerdo, porque el objetivo era llegar a un acuerdo en un plazo muy breve de tiempo para que diera tiempo a adquirir los equipos. Se estableció unas fórmulas de seguimiento mediante controles trimestrales con reuniones bilaterales de cada una de las comunidades para ver cómo iba desarrollándose el proyecto, y se pusieron también unos márgenes de seguridad. Si el compromiso con Europa eran 750, en el plan INVEAD se incorporaron 100 equipos más, 851 equipos. Teníamos un margen de 100 equipos que podían fallar para poder llegar a cumplir el hito. Se hizo una reserva de eficiencia, se hizo una compra centralizada, y eso permitió obtener unos buenos precios de adquisición, lo que dio lugar a unos márgenes de eficiencia. Las comunidades autónomas adquirieron con esos márgenes equipos o de mayor banda tecnológica o equipos adicionales a los previstos. Y en 2022 se hizo una redistribución por si se veía algún riesgo de que alguna comunidad fuera a tener alguna dificultad para llegar al hito. Se hizo una pequeña redistribución de los créditos para asegurarnos que íbamos a llegar. La adquisición de equipos se hizo mediante un acuerdo marco al que se adhirieron prácticamente todas las comunidades autónomas, menos 2 que hicieron toda la licitación con medios propios, y después del acuerdo marco las comunidades hicieron contratos derivados para adquirirlo. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Voy bien? Muy bien, Cristina.
Que como me he dicho que había tan poco tiempo, voy corriendo. Vale, pues me relajo en los resultados. El hito en diciembre del 2023, el 12 de diciembre de 2023, ya se había conseguido que hubiera 760 equipos instalados y en funcionamiento y 850 instalados, aunque todavía sin entrar en funcionamiento. A fecha de hoy hay instalados y en funcionamiento 823 equipos y hay otros hasta los 862, el resto. Hay varios que están instalados y no han entrado en funcionamiento porque la mayoría de ellos están instalados en centros que todavía no han entrado en funcionamiento. Son hospitales nuevos o alas nuevas de un hospital y cuando entren en funcionamiento todo el ala será cuando puedan entrar en funcionamiento. Uno de los objetivos iniciales que nos habíamos marcado en el Plan INVEAD era elevar la tasa de equipos por 100.000 habitantes un 15%, y puesto que las comunidades luego adquirieron algunos equipos adicionales a los inicialmente previstos, lo que se ha visto en el resultado es que se ha elevado la tasa a un 17%, la tasa de equipos por 100.000 habitantes. Y además se ha conseguido reducir la heterogeneidad en la densidad de equipos por población entre las comunidades autónomas. En esta diapositiva podemos ver cómo era la situación inicial y cómo es la situación después del INVEAD. Como se puede ver claramente, todo el rojo es lo que en un análisis europeo que se hace a nivel de todos los países de Europa de la obsolescencia de los equipos, la tasa de obsolescencia por cada uno de los tipos de equipos del INVEAD. A la derecha se ve que se ha reducido de manera notoria y el rojito pequeño que se ve en las resonancias es debido porque los especialistas, como he dicho, consideraron que con un upgrade había algunas de las resonancias que no era preciso sustituirlas. Como conclusiones, el Plan INVEAD ha tenido en consideración una visión global del plan, global del Sistema Nacional de Salud, y ha tenido en cuenta también cada una de las necesidades de las comunidades autónomas. Se ha seguido un modelo organizado y acordado con las comunidades autónomas en cómo se iba a priorizar la inversión y cómo se iban a distribuir los fondos en las comunidades autónomas. Como iba corriendo no lo he dicho, pero recuerdo que estamos hablando de cerca de 800 millones de euros, que es la dotación del Plan INVEAD, 796 para ser exacta. Y finalmente, las claves del éxito del Plan INVEAD yo creo que han sido la transparencia, el trabajo intenso que hemos desarrollado todos, la colaboración con todos los agentes implicados. Ha sido muy participativo tanto en la elaboración de los pliegos como en el desarrollo del proyecto y finalmente eso, el acuerdo y la rapidez con la que se ha conseguido renovar el Parque Tecnológico del Sistema Nacional de Salud en un tiempo récord. Creo que, 9:34. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues nada, muchas gracias a todos y yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder explicarles en 10 minutos en qué consiste la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud, destacando, como ha comentado Eloy y también Cristina, que lógicamente el Sistema Nacional de Salud es un órgano colegiado y por lo tanto todas nuestras actuaciones las realizamos siempre de forma coral, es decir, siempre con las comunidades autónomas y con otros agentes que están involucrados. Se trata, en este caso, esta estrategia de salud digital, que ya comentó antes Antonio, que alberga más de 600 proyectos, de un proyecto o una estrategia que al final es participada por muchos agentes. Por eso, ahora no puedo pasar, perdón, no sé qué ha pasado, pero no puedo pasar. Ahora, vale. Bueno, por eso lo primero que quiero deciros es cuando se aborda un proceso de transformación digital
que ya llevamos muchos años con él. La estrategia de salud digital se aprobó en diciembre del año 2021, pero en la transformación digital del Sistema Nacional de Salud llevamos trabajando muchos años. Os diría que más o menos desde el año 2006 a distintos niveles. Os decía que cuando se trata de un proyecto como este, de una estrategia coral, es importante que todos los agentes que forman parte de esta estrategia, de esta transformación digital, se sientan dentro, se sientan partícipes de este proceso de transformación. Por eso pensamos que una de las formas de reforzar este sentimiento de pertenencia, además, lógicamente, de la aportación práctica que todos estos agentes, en concreto y principalmente las comunidades autónomas, pero no solamente ellos, han aportado a esta estrategia de salud digital, nos pareció importante contar con una imagen propia, una imagen institucional, una imagen de marca que todos aquellos agentes que forman parte de esta estrategia y que participan en ella pudieran utilizar y hacer suya, que es esta de aquí, como veis, y con un eslogan propio que es el que veis aquí: conecta con tu salud. Bien. En la estrategia de salud digital del Sistema Nacional de Salud organizamos nuestros proyectos en 6 planes de acción. Como veis, el presupuesto asignado a la estrategia de salud digital se acerca a los 900 millones de euros, de los cuales 3/4 partes pues los tenemos gracias a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Más que pararme en cada uno de los programas, pues sucintamente os diré que albergan o abarcan proyectos desarrollados por el Ministerio y proyectos participados por las comunidades autónomas, sí que quiero destacar principalmente en mi opinión, uno de los mayores logros dentro de la ejecución de esa estrategia ha sido la implantación de un modelo colaborativo en el cual las comunidades autónomas que son o que tienen pues un desarrollo más avanzado en alguna de las líneas en las que trabajamos lideran esos grupos de trabajo que creamos dentro de los programas, de tal forma que ellas mismas son las que, perdonadme la expresión, tiran del carro de las demás. Aprovechamos su experiencia, su expertise anterior pues que son punteras en ciertas líneas que nosotros trabajamos, como la atención personalizada, como la interoperabilidad, como la transformación digital de la atención primaria, como la ciberseguridad. Estas comunidades autónomas que destacan en estas líneas son las que ejercen esos liderazgos respecto de las demás, y las demás participan en esas líneas de trabajo, de forma que al final el objetivo, pues si lo hacemos entre todos, lo conseguimos más rápido y lo conseguimos mejor, ¿no? Entonces, sí que hemos focalizado estos planes tanto en el uso primario de la información sanitaria, es decir, todo lo que tiene que ver con la información sanitaria para la atención asistencial y incluida la interoperabilidad de esos datos, y el uso secundario de la información, es decir, cómo esa información sanitaria debidamente anonimizada puede utilizarse para realizar innovación, que es el lema del Congreso, como sabéis: innovación, investigación, desarrollo y revertir en el Sistema Nacional de Salud y en todos nosotros de nuevo, ¿vale? Entonces, este camino, como decía, lo empezamos anterior al desarrollo de la propia estrategia, pero como os decía, nos focalizamos tanto en el uso primario como en el uso secundario de la información sanitaria. En el uso primario, España es líder en Europa en interoperabilidad de información sanitaria. Aquí tenemos, y en el Ministerio, principalmente un nodo tecnológico que facilita ese intercambio de información entre comunidades autónomas y también, que lo comentaba Antonio antes, con otros Estados miembros de la Unión Europea. En concreto, el proyecto de receta electrónica en el ámbito europeo ahora mismo son 16 comunidades autónomas, es decir, el 94% de la población española podría beneficiarse de ese proyecto europeo que permite recoger las recetas o las dispensaciones, permite dispensar las medicinas de cualquier persona española en otro país de la Unión Europea. Esperamos que este ciclo esté en diciembre del 2025 completo con las comunidades autónomas que faltan.
Todos los programas que hemos visto antes pues van dirigidos al final y nos han enfocado muy bien hacia una norma que para nosotros va a suponer un antes y un después en la gestión de la información sanitaria, que es el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, publicado el pasado 5 de marzo. Todos nuestros programas han ido durante todos estos años dirigidos a prepararnos para esta norma que ahora se ha materializado en este reglamento y que regula no solamente la gestión de la información sanitaria para el uso primario, sino también, como os decía, para su uso secundario. ¿Cómo podemos utilizar estos datos para generar innovación, para generar investigación y para que todo ese proceso innovador revierta de nuevo en nuestro Sistema Nacional de Salud? Vale. ¿Por qué ahora es un momento propicio para esto, a pesar de haber estado trabajando tantos años en esto? Ahora mismo tenemos pues un marco regulatorio complejo, pero que nos permite avanzar hacia ese proceso innovador que comentaba antes. Por un lado, el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, por otro, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que seguro muchos de vosotros aquí bien conocéis también, aprobado el año pasado, y el Reglamento de Productos y Tecnologías Sanitarias, que data del año 2017, es un poquito más específico, pero que nosotros sí que tenemos que tener en cuenta las sinergias entre esos tres reglamentos para pues poder sacar el mejor partido a esa innovación que pretendemos con nuestros datos de salud. Además, pues hemos tenido la suerte también que en el Ministerio, desde la Dirección General de Cartera, se ha trabajado en la estrategia de la industria farmacéutica, que nos permitirá también aportar y apuntalar esa innovación en ese ámbito también. Bueno, aquí tenéis el círculo virtuoso que pretendemos realizar, pues gracias a que tenemos en el Sistema Nacional de Salud unos datos de una calidad extraordinaria. Insisto, somos líderes en Europa en información sanitaria para uso primario. Entonces, con los proyectos de la Estrategia de Salud Digital, lo que hacemos es apoyar la parte asistencial para uso primario y para el uso secundario con la creación del Espacio Nacional de Datos de Salud, que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Hemos colocado el germen de ese uso secundario de la información sanitaria. ¿Qué hacemos con los datos? Los analizamos, los podemos utilizar para entrenar algoritmos de inteligencia artificial y, por lo tanto, podemos generar esa innovación, esa I+D+I, es decir, todos esos procesos innovadores, y generar también y innovar en políticas públicas y dar lugar a ciertas terapias, dispositivos y medicamentos novedosos que necesitan para su creación esos datos, pues para poder entrenarse y ser creados. Los algoritmos y dispositivos que creamos gracias a estos datos después pasan un proceso de certificación que se define en el propio reglamento de dispositivos médicos que he comentado antes, que data del año 2017. Y estos productos certificados después los podemos evaluar, bueno, la gente de Cristina esto lo conoce bien, mediante un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, y si en función del coste-beneficio que se ve es interesante incluirlos en el Sistema Nacional de Salud, se pueden incluir en la cartera de servicios como terapias digitales. Por eso, además de los 6 planes que habéis visto aquí, ahora mismo estamos trabajando en 3 planes que van a ser financiados con fondos FEDER, uno muy dirigido a la implantación de soluciones de inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud, otro a la interoperabilidad de imagen médica, porque eso nos lo pide Europa, y otro a la extensión del plan de atención digital personalizada, de la medicina personalizada y de una red específica para pacientes con enfermedades raras pediátricas, que ya estamos trabajando. La vamos a extender también a otras patologías y a otros grupos etarios. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Noemí. Muy bien, pues con esto
Teníamos preparado una pregunta a cada uno, pero no la vamos a hacer porque están los compañeros de la siguiente mesa ya esperando, por tanto, en deferencia a la organización. La vamos a dejar en el aire para quien nos quiera abordar por los pasillos y por los bares. Algo más, has dicho mucho del espacio europeo de datos, quizás nos queda ahí el regustillo de saber cómo se está aplicando la inteligencia artificial en algunas actuaciones del Sistema Nacional de Salud, atención primaria, etcétera. Nos queda por saber la magia, cómo te la has hecho, Cristina, para conseguir ese consenso con las comunidades autónomas, pero quien lo quiera, que te lo pregunte por ahí, porque eso realmente tiene muchísimo mérito. Y a Eloy le iba a preguntar si una vez acabados los Next Generation, si van a seguir llegando fondos para fines sociales, pero eso lo dejo ahí en el aire. También quien quiera que te lo pregunte. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y gracias a este plantel de lujo. Gracias.